nacen de pequeñas victorias privadas. Y leo la palabra del Señor, primera de Samuel, capítulo 17, versos del 34 en adelante. Dice: respondió David a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y dice David: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ahora dice: y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, qué bonito, Dios Rafael, y añade David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de las manos de este filisteo. ¡Amén! Qué hermosa escritura, ¿verdad? Que nos recuerda el desafío de Goliat. Y quiero, para entrar en este versículo, narrarles un poquito esta historia que ya conocen. Cómo Saúl es el primer rey de Israel, lo ha pedido el pueblo, Dios lo ha ungido por rey, y ahora, 2 capítulos después, viene uno de los problemas más grandes que tiene Israel. Hay un pueblo que son los filisteos, que son enemigos acérrimos de Israel, y estos filisteos se han hecho con un hombre de guerra de aproximadamente 3 metros. Dice que su espada medía como un rollo de telar, 1,70 m. 1,70 m medía la espada de Goliat. Y este gigante hacía un énfasis contra el pueblo. Dice, salía por la mañana y salía por la tarde diciendo estas palabras: Israel, buscar un hombre que pelee contra mí cara a cara. Si yo venzo al hombre que vosotros pongáis, Israel sirve a Filistea. Si yo venzo, Filistea servirá a Israel. Dice, todas las mañanas y todas las tardes salía este hombre a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Dice la Biblia que el ejército estaba allí. No se achicaban, no se echaban para atrás, no se fueron para casa viendo a Goliat. Pero también dice la Biblia que guardaron su posición en batalla, pero ninguno se atrevía a luchar contra él. Un gigante que atemoriza al pueblo, un pueblo que guarda la posición. Y ahora pregunto, como Saúl, dice la Biblia, de hombros para arriba era el más alto del pueblo, creo que el más preparado para luchar contra Goliat por la altura era el rey. Sin embargo, no dice que el rey salió. Pero también tengo que hablar de que Israel siempre ha tenido hombres muy valientes, diestros con la espada y grandes en batalla. Allí estaban, atrincherados en su posición, mirando al gigante y mirando las posibilidades que tenían de vencer, y decían, no podemos con él. Son 3 metros de hombre. Es un hombre entrenado desde que era un niño para la batalla, y nosotros no vamos a poder con él. En este pronóstico que se guarda Israel, dice que por 40 días salía por la mañana y por la tarde. Dice, Israel guardaba la posición. Ya se había convertido en un problema gigante. El gigante no dejaba avanzar a Israel, y Israel estaba atemorizada por el gigante. Pero hay un hombre un poco más hacia allá, que se llama Isaí, y dice que coge a su hijo, que es David. Dice la Biblia que tenía 17 años. Dice, toma hijo, coge este pan y estos quesos y llévaselos a tus hermanos que están en la guerra. Y ahora David, como buen recadero, que era el que cuidaba las ovejas de su padre, fíjense si era un cargo inferior, que los judíos dicen que este cargo era para las mujeres. Pero como Isaí no tenía hijas, quien lo hacía era David, un sirviente más. Y ahora David ha tomado la comida de sus hermanos y se ha ido a la batalla, se ha ido a ver qué hacían sus hermanos en batalla.
cuando David ha llegado allí, se ha encontrado con todo el telar de que Goliat está desafiando al escuadrón de Jehová y Jehová no está haciendo, Israel no está haciendo nada. David reparte la comida a sus hermanos, pero algo fluye por dentro de él diciendo, ¿cómo puede ser que un ejército como Israel no se atreva a enfrentarse a este gigante? Y las entrañas de David arden de tal forma que viene y habla con el rey. Le dice, mira, yo cuidaba las ovejas de mi padre y cuando venía un león o un oso y se llevaba a una oveja de la manada, dice, yo salía tras el león y tras el oso. Ojo, salía tras ellos y hasta que no le arrancaba la oveja de sus fauces, de sus manos, de su boca, y volvía con la oveja, aunque la oveja estuviera herida. David dice, yo me enfrentaba y hasta que no traía la oveja a su sitio, yo no paraba. Dice, y Jehová me daba victoria. Pero muy importante, dice, pero si además de coger a la oveja, el oso y el león se ponían contra mí, dice, yo tomaba la quejada y echaba mano de ella y los mataba. Pero David, ¿qué estás diciendo? Que eres un joven con 17 años que te enfrentas a osos y a leones. Con 17 años se enfrentaba a osos y a leones. Y ahora, ese David, tengo que pararme a decir que David viene de una escuela muy diferente a la de sus hermanos. Sus hermanos vienen de la batalla, del escenario, de donde se ve a la gente, de donde van con esas armaduras imponentes, con ese yelmo, con esa espada, y todos saben que son fuertes guerreros. David no viene con armadura. David viene con una sencilla vestimenta de pastor. Nadie espera que David diga que quiere luchar él contra el gigante. Por lo cual, cuando viene, todos se asustan y dicen, ¿pero qué dice este niño? No sabe lo que dice. Pero ahora, cuando lanza los argumentos, David, es cuando Saúl y el ejército se quedan mirando para él diciendo, pues tiene argumentos. Si ha luchado contra osos, si ha luchado contra leones, si las ovejas querían aquellas fieras feroces, él las tomaba y las volvía a traer al redil, pues tiene razones para decir que quiere luchar contra él, pero que no ha blandido una espada en su vida. ¿Cómo va a luchar contra Goliat? Pero me encanta cómo David dice este versículo. Dice, tu siervo mataba al oso y al león. Primero se pone él. Y ahora sigue diciendo, porque Jehová lo ayudaba, porque Jehová le era de favor, porque Jehová le era propicio. David en ningún momento se da tono con lo que está diciendo, sino que lo que quiere mostrar son las credenciales de dónde viene. Amén. ¿De dónde vienes? Vengo donde nadie me aplaude cuando mato a un oso. Vengo donde nadie me echa la mano por el hombro cuando mato al león. Vengo donde nadie viene con el ejército y me aplaude por las hazañas que hago cuando nadie me está viendo. Vengo de una vida privada donde no tengo aplausos, no tengo vitores. Yo no salgo en los carteles, yo no estoy en los escenarios, pero yo sigo siendo fiel a Dios. ¡Amén! Y Dios es un Dios que cuenta con los que luchan su vida en privado intentando ser fiel. ¡Amén! Dios no es solo el Dios que viene sobre el pastor, sobre los siervos o sobre el coro, sino sobre cada una de las personas que creen en Él y saben las batallas que tienen internas, saben las batallas que tienen en privado, donde nadie los ve, donde no tienen aplausos, donde no tienen ayuda, donde nadie les puede decir nada, pero han decidido algo, han decidido seguir siendo fieles a Jehová. Y ahora David está solo con sus ovejas y con Dios. En aquella soledad del campo, en aquel sitio inhóspito donde nadie se esperaba que pudiera salir nada de ahí, Dios estaba formando el carácter del futuro rey de Israel. Amén. Y esto me habla de algo. Nunca podemos menospreciar a nadie por donde viene. Porque cualquiera que venga a Él, pero venga de la fidelidad del secreto, Dios con sus manos es capaz de darle la victoria en público. Por eso he visto gente que ha venido de muchos años en el
secreto, de años en privado, de años intentando ser fiel a Dios. Nunca se habló de ellos, nunca les han dado un cargo, nunca han sido los jefes de la iglesia, pero ahí han estado orando, intercediendo, clamando, pensando en Dios, queriendo hacer las cosas bien. Nadie me lo dice, pero yo sé lo que tengo que dar. Ese tipo de gente es la que después Dios los toma del secreto y los pone en el público para demostrar que no vienen porque sí, que vienen de una lucha interna. Y cuando los ha preparado y ha forjado en ellos el carácter, ahora los toma Dios y los pone delante del público y les hace enfrentarse a Goliat. Pero escucha bien esta palabra. Hoy nuestra generación quiere vencer al Goliat presente, pero no quiere la vida privada que lleva el que no te vea nadie. Hoy nuestra generación hemos aprendido a buscar escenarios, aparecer en el reconocimiento, estar en los carteles, aparecer en los nombres donde se hable de alguien importante. Pero Dios no juega con esa gente. Dios, esos ya tienen lo que desean, lo que quieren, pero en el anonimato, donde nadie te ve, donde nadie te escucha muchas veces, en aquellas batallas que tiene usted sola en casa, de rodillas delante de Dios, que nadie se las ha contado. Hay algo que está fluyendo por aquí, se llama el carácter cristiano, se llama la madurez en Cristo. ¿Para qué? Usted siga siendo fiel, usted siga en el lugar donde está, que un día Dios, de las ovejas donde nadie te ve, te pondrá a luchar con el gigante Goliat en público. Pero no es una batalla cualquiera, es un Goliat, es un gigante de 3 metros. Pero es que David había luchado con osos, había luchado con fieras feroces y no dejó ni una sola oveja perderse. ¿Sabes por qué dice esto David? Porque el aval no es lo que le ha hecho. Escucha bien esta palabra. El aval que él tiene como currículum no es lo que ha hecho él, es lo que ha hecho Dios. Amén. El aval de lo que alcancemos en la vida no es por lo que hagamos hecho nosotros, hinchando el pecho. Es que tenemos que agachar la cabeza y levantar las manos y decir que ha sido solo gracias a su fidelidad, a su gracia, a su amor, a su misericordia, a su bondad, a su ternura, a su complacencia con nosotros. David están en el secreto del privado, pero que Dios un día los pone en el público para que todos los vean. Creo en un Dios que trata con la gente en privado de tal forma que cuando Dios decide, los exhiben. David no lo conocía nadie, y de los 7 hijos de Isaí, los otros 6 eran fuertes soldados de batalla, bien conocidos en el pueblo, pero no se atrevían a salir contra Goliat. Pero ahora llega David, y David, que viene del anonimato, que no lo hace porque lo vea la gente, que lo hace porque él arde el deseo de matar a Goliat, porque le está haciendo daño al ejército de Israel. Por eso viene uno de sus hermanos. No habla de nadie la Biblia que le dijera nada a David, pero habla de uno de sus hermanos. Y uno de sus hermanos le dice, con otras palabras, más nuestras, ¿pero qué quieres, hijo? ¿Dónde vas? No le quita a nadie las intenciones en el ejército y se las quita a su propio hermano de su propia casa. A veces nuestros mayores defraudes no van a ser de la gente de fuera, van a ser de la gente de dentro. Pero lo que haces cuando nadie te ve, lo que haces cuando nadie te ve, determina lo que Dios podrá confiarte cuando te vea. Esta frase es muy bonita. La he puesto antes en el estado porque me ha encantado. Escucha bien. Lo que haces cuando nadie te ve, determina lo que Dios podrá confiarte cuando todos te vean. Esto es lo que pasó con David. David fue un hombre tan fiel, lo vio Dios pelear y luchar, que forjó en él un carácter que luego fue el futuro rey de Israel. Pero antes de ser el rey de Israel, tiene que darse a conocer venciendo al gigante que nadie quiere vencer. Y ahora expone su currículum. Y cuando lo expone dice, pero no yo, por el oso, por el león y porque soy un fiel, no. Jehová
es el que hizo todas las cosas. Y ahora presenta como currículum. Porque, mirad, dejadme deciros algo. A veces en nuestra vida privada, aparecen leones y osos. Los leones y los osos privados que vienen a tu vida no son interrupciones de tu vida espiritual. Son el campo de entrenamiento donde Dios está forjando el carácter de Cristo en ti. Y a veces le echamos toda la culpa que nos pasa, pero debemos de tener la capacidad de entender que lo que nos pasa siempre tiene un propósito y un para qué. Siempre. Porque como dije el otro día, Dios es experto de sacar de nuestros malos momentos algo productivo. Y todos miran el tamaño de Goliat, pero David recuerda el león y el oso. Su confianza no descansa en la capacidad que él tiene, sino en la fidelidad que Dios le demostró en privado. David era totalmente dependiente de Dios. Por eso, cada victoria anterior se convirtió en el argumento para seguir confiando en el presente. Déjame decirte esto que es profundo. Cuando venga un gigante a tu vida, piensa y recuerda cómo Dios se sostuvo ante el otro gigante que había venido. Sabe que usted ha luchado contra algún gigante, más que otro, luego ha venido otro gigante. Cuando venga el otro gigante, recuerda cómo Dios te libró del anterior, y eso te dará la fe suficiente para poder luchar en el presente. ¿Por qué? Porque la memoria de la fidelidad de Dios alimenta tu fe para que sigas confiando. Ay, Dios mío. ¿Cuántos están aquí? Digan aleluya. ¡Aleluya! El carácter del cristiano se forma en el secreto. Antes de usar una espada contra Goliat, David aprendió a usar el cayado para cuidar las ovejas. Antes de darte una espada a Dios para ponerte contra un ejército, te aprenderás a ser fiel en el secreto. Por eso quien no pasa la escuela del secreto nunca se verá recompensado en público. Hoy Dios, esta es la palabra, está buscando mujeres y hombres fieles en el secreto, donde nadie los ve, donde no tienen aplausos, donde no tienen victorias, donde no tienen el reconocimiento del pastor ni de la iglesia, pero siguen ahí de rodillas clamando a Dios, siguen ahí con su fidelidad cantando y levantando las manos y entendiendo que lo que ellos van a recibir no es lo que el culto les da, es lo que Dios tiene preparado para ellos. Por eso, cuando él llega allí y presenta las credenciales, y vamos finalizando. Miren qué palabras de David. Dice: el Dios que me hizo vencer al oso y me hizo vencer al león, también vencerá a Goliat. Esta es la verdadera confianza de quien descansa verdaderamente en Dios. No en nuestros años, no en nuestros cargos, no en lo que valemos, no en la familia en la que somos, sino de la fidelidad de Dios cuando tuvo que librarnos. ¿Cuántas veces David se había sentido apurado contra aquellos osos y aquellos leones? Pero no le importó jugarse la vida si era por salvar a una oveja de su padre. Y en esto entiendo que la Biblia tenga que decir del único hombre que lo dice. Dice: y David era conforme su corazón al de Jehová. ¿Por qué lo dice? Aquí lo entendí en este pasaje. Porque entendí que no dejó de perderse ni una sola oveja, aunque estuviera perdida, aunque tuviera que estar toda la noche buscándola por los parajes, aunque estuviera herida, aunque estuviera medio muerta. David nunca dejó una oveja en las fauces del oso y del león. Y aquí me demuestra Dios
que es el carácter de David conforme al de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque mi Cristo también es así. Por muy herido que estés, por mucho daño que te haya hecho la vida, por muchas heridas que te haya hecho la gente, por muy mal pasado que tengas, el buen pastor sale a buscar a la oveja perdida. En esto es donde dice la Biblia: y David tenía el corazón conforme al de Dios. Ojalá Dios que nos apegue ese carácter a nosotros. Que amemos tanto a las ovejas que no dejemos perderse a ninguna. Y cuando estén en nuestras manos, aunque estén heridas, aunque estén dolidas y aunque estén medio perdidas, salga de nosotros el carácter de Cristo para decir: necesitamos recuperarla. Por eso, déjame decirte algo que me está viniendo. Dice la Biblia que cuando estaba aquel hombre tirado en el camino, aquel hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, ustedes saben quién es, ¿verdad? Dice que pasó el levita y el sacerdote. Y dice textualmente la palabra: y viéndole medio muerto, le dejaron. El pronóstico está medio muerto. Pero si está medio muerto es que aún tiene vida. Y si tiene vida merece que bajes de la cabalgadura y lo ayudes. Merece que te molestes y lo ayudes. Merece que te molestes y extiendas la mano. Por eso lo que nos dice la palabra es: y pasó el buen samaritano. Pasó y descendió de su cabalgadura y lo ayudó, le extendió la mano, curó sus heridas con aceite y con vino. Pero ellos viéndolo, el sacerdote y el levita, las más altas posiciones. ¿Te das cuenta? Los que salían en los carteles, los del escenario, los del espectáculo, los de alta gama, ahí estaban, lo vieron medio muerto. Pero hay algo que el buen samaritano vio que no vieron ellos. Ellos lo vieron medio muerto, pero el buen samaritano lo vio medio vivo. No es lo mismo el que lo ve medio muerto que el que lo ve medio vivo. Porque el que lo ve medio muerto ya lo da por muerto. Pero el que lo ve por medio vivo sabe que todavía tiene esperanza. Ojalá se nos apegue el carácter de Cristo. Y no pasemos de largo como el sacerdote y el levita. Y finalizo con esto. El Dios que preparó el carácter de David en el privado lo sacó al público para que venciera el gigante Goliat. Un hombre con 17 años, un niño, que no ha cogido una espada en su vida, que viene de cuidar ovejas. Dice la Biblia, dice, ay, qué bonito, Dios mío. Miren dónde estaba la confianza de David cuando llega delante del gigante. Dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Y dice David: mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Le está diciendo: no importa las armas que tú tienes, porque mi Dios es más grande que lo que me puedas hacer. Por tanto, voy a coger tu espada y con la misma espada que tú me estás intentando matar, te voy a cortar la cabeza. Esa es la victoria del que verdaderamente cree. Pero ahora pregunto: ¿cuántos están dispuestos a seguir siendo fieles en privado, en el secreto, donde nadie te ve, donde no tienes aplausos? ¡Pueden decir aleluya! Es difícil, lo que, pero no es imposible. A veces decimos: es que los hombres no me valoran, es que las hermanas no me han dicho nada, es que vaya luchas que tengo yo. Sigue siendo fiel. Sigue preparándote en privado, en secreto. Espera el momento, tranquilo, tranquila, que llegará el momento en que habrá un Goliat público y Dios exhiba con su gloria a través de ti. Este es el mensaje. Davides públicos que nos prepara Dios para vencer a los Goliates en público. Dale ese aplauso a Dios, por favor. A su palabra. A tu gloria, Dios. Espíritu Santo. Esta es la escuela del Señor. A veces no nos gusta la escuela, ¿verdad? Nosotros queremos ir directamente al gigante Goliat y que se nos vea cómo lanzamos la onda y cómo lo matamos. Pero dice Dios: no. Primero el Goliat no. Primero el oso y el león del privado. Y luego eso te va a preparar para el Goliat público.
Así que este es el mensaje, iglesia, de verdad, con todo el corazón. A mí me hizo bien cuando lo recibí. Porque entendí que no siempre tenemos el apoyo de todo el mundo, ni los victorias, ni los aplausos, ni las palmaditas en el hombro. No lo tenemos, es verdad. Pero es que Dios dijo que tampoco te hace falta. El que lo sabe hacer, sabe cómo se tiene que comportar. Así que, Bravia, hombres y mujeres fieles a Dios, desde el secreto, para que cuando Él quiera, nos pueda seguir. Sin más, vamos a pasar el servicio de las ofrendas.